nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en los hombres. Muchas veces los hombres fallan, pero cuando tus ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe, tú vas a permanecer firme y vas a seguir adelante. Obstáculos en el camino del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis, un relato que conocemos. Allí Génesis capítulo 19 de la palabra de Dios. Una historia que conocemos. Allí encontramos en la palabra del Señor, Génesis capítulo 19, versículo 26 de la palabra de Dios. Dice así la palabra: entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Conocemos la historia, conocemos el relato bíblico. Allí encontramos en la ciudad de Sodoma y Gomorra a Lot y a su esposa. Pero esa ciudad estaba en juicio por el pecado que había en esa ciudad. Y Dios había determinado el juicio para esa ciudad. Pero como Dios no hace nada sin que antes se lo revele a su siervo, se lo reveló a Abraham, que Dios iba a derramar el juicio de Dios sobre esa ciudad. Y Abraham comenzó a interceder delante de Dios, diciéndole: Señor, si hay 50 personas justas en ese lugar, ¿tú salvarías ese lugar? Y el Señor le responde que sí, pero no había 50 personas justas. Entonces Él comienza a descender: 40, 30, 20, 10, 5, pero no había 5 personas justas en ese lugar, porque Dios descendió, hizo un examen, examinó los corazones de las personas adultas, de los jóvenes, de los niños, y no había ni un justo en ese lugar, porque estaba contaminado por el pecado. Y allí es donde Dios determina el juicio. Pero como estaba el sobrino de Lot, Dios intercede y envía allí a los ángeles para rescatar, para salvar a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Y conocemos la historia. Allí llegaron los ángeles, hablan con Lot y le dicen que el juicio de Dios está por caer. Pero Lot estaba en un sueño espiritual, estaba en un letargo que no se daba cuenta, que al final los ángeles lo tuvieron que tomar de la mano y sacarlo apresurado de la ciudad, porque venía el juicio para la ciudad. Pero los ángeles le dan un solo mandamiento. Le dicen: vayan a ese monte, caminen hacia adelante, no se paren y no miren hacia atrás. Y allí comenzaron a caminar a ese monte. Pero se estaban desprendiendo. Ellos tenían en esa ciudad sus casas, sus bienes, sus materiales, tenían amigos, vecinos que habían construido a través de los años y se estaban desprendiendo. Mientras ellos iban caminando, se estaban desprendiendo. Y cuando tú te estás desprendiendo de algo, causa un dolor en tu corazón. Y allí la esposa de Lot se estaba desprendiendo de sus amigos, de sus vecinos, de sus posiciones, del ganado, de lo que había en ese lugar. Lo estaba dejando todo y ella no pudo desprenderse, tanto que se detuvo, se paró y miró hacia atrás. Dios hizo todo lo posible para que sean salvos. Le envió los ángeles para que salgan de este lugar, pero Dios no dudó cuando ella se paró y miró hacia atrás y convertirla en estatua de sal. El pasado no es tuyo, ya pasó. Muchas veces estamos aferrados al pasado y vivimos en el pasado. Dios tiene cosas nuevas para darte, pero no te las puedes dar hasta que tú no sueltes el pasado. Tienes que avanzar y seguir adelante, porque lo que está delante tuyo va a ser mayor de lo que está